Es muy común que muchas veces se nos mande o se nos pide hacer algo, pero no se nos dice el por qué ni el cómo se lo debe de hacer. Por ejemplo, se nos dice que seamos buenos ciudadanos, pero muchas personas ni siquiera saben en qué consiste eso. Incluso en asuntos espirituales, se nos dice que mantengamos una buena relación con el Señor, pero no siempre se nos enseña a madurar y sostener esa relación con el Salvador. Sin embargo, las Escrituras sí nos enseñan cómo se deben hacer las cosas. La palabra nos manda a ser fieles al Señor, pero sí nos dice también cómo se hace y nos da los medios para lograrlo. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo hace con su hijo en la fe, Timoteo, según la porción de las Escrituras del devocional de hoy. En medio de tantas dificultades y presiones que rodean al joven Timoteo, para desarrollar la fe y las convicciones necesarias, él tiene que esforzarse en dos cosas. En primer lugar, retener la sana doctrina, es decir, no cambiar de parecer respecto a la doctrina sana de las Escrituras. Veamos ese punto primeramente. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura: retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Todas estas verdades tan profundas de lo que encierra la obra de Cristo y su Evangelio, ya Timoteo las conoce de tiempo atrás porque el mismo Pablo las ha replicado muchas veces. Así que ahora el apóstol le instruye que si él quiere mantenerse fiel, profundizar sus convicciones y fortalecer su fe, tiene que aferrarse con todas sus fuerzas a ese modelo de doctrina que ya le han transmitido Pablo y los demás siervos del Señor. El apóstol llama a esa doctrina palabras sanas, o sea, palabras saludables que no contaminan, que no dañan, que no destruyen, porque solo guían a la fe, a la confianza y la dependencia total en Jesucristo y al amor verdadero y sincero a nuestro Salvador. Esto es lo que hace la verdadera sana doctrina del Evangelio, y Timoteo tiene que aferrarse a ella, sin quitarle y sin ponerle. Y hermanos, esta es la realidad. No hay un cristiano más débil en sus convicciones y en su fe que aquel cristiano que se ha desarrollado en medio de doctrinas falsas y mentiras bíblicas. Así como tampoco hay un cristiano más caprichoso y confundido que aquel que se ha levantado en medio de falsas promesas y falsas expectativas. Con mucha frecuencia se ve en algunas congregaciones haciendo y diciendo cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y lo más lamentable es que los incautos seguidores ponen su fe en esas prácticas y en esas palabras engañosas. Si hay algo que debemos creer, es que todo lo que se edifica sobre la arena de las falsas doctrinas finalmente terminará cayéndose y destruido. El creyente que solo ama las promesas constantemente está buscando dónde le alimenten ese anhelo y sus expectativas materiales. Pero aquel que ama verdaderamente a Jesucristo busca dónde pueda recibir las palabras sanas del verdadero Evangelio, palabras que confortan su alma, palabras que refrigeran el espíritu, palabras que transforman la mente y el corazón para conocer cada vez más a su Señor y Salvador. Pero veamos en segundo lugar que para ser fieles hasta el final, también Timoteo y nosotros necesitamos guardar el Evangelio como un tesoro, es decir, defender a toda costa la palabra de Dios. Dice el versículo 14: guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Para Pablo y la cultura judía, las enseñanzas que se le compartía a alguien eran como un gran y valioso tesoro que se debía guardar con la misma vida. Y Timoteo tiene como tarea guardar, mantener seguro y bajo la más estricta vigilancia el tesoro del Evangelio de Jesucristo que Pablo le está entregando. La misión que el apóstol le encomienda a Timoteo no es una opción, ni tampoco es algo de poca importancia que se puede hacer a medias, no. Para Timoteo es una orden imperativa que él tiene que cumplir. Él debe defender el Evangelio contra todos los ataques que pueda sufrir y no permitir jamás que sea cambiado o modificado ni en la más mínima forma. Realmente es preocupante, hermanos, que muchos cristianos se tomen el Evangelio con tanta ligereza y liviandad. Una gran parte de creyentes no tienen problemas con recibir
lo que les den en las iglesias siempre y cuando sea lo que ellos quieren escuchar. No reflexionan, no meditan, no consideran si esto realmente proviene de la fuente de la verdad de las Escrituras. Pensemos en algo. La mayoría de personas guardamos nuestras cosas de valor en los lugares que consideramos más seguros, sea en la casa o en el banco. Nadie deja sus cosas valiosas por ahí al alcance de todo mundo. Por lo general las guardamos o las escondemos como nuestros pequeños tesoros. Y amados, si las cosas materiales las atesoramos y las cuidamos con tanto celo y seguridad, ¿cómo no vamos a cuidar con nuestra propia vida el gran tesoro del Evangelio que Dios directamente nos ha encomendado? Hermanos, ser fieles al Señor requiere que amemos y atesoremos lo que Él ama y considera su tesoro. Si nosotros no valoramos con verdadero celo el Evangelio, nuestros principios de vida y convicciones tampoco van a ser sólidos ni profundos. Y si esto es así, nuestra fidelidad al Señor siempre va a estar en la cuerda floja. Así es que, estimado escucha, si en verdad aspiramos ser fieles y estar firmes en el Señor, retengamos la sana doctrina, no cambiemos las verdades de las Escrituras y guardemos el Evangelio como nuestro más valioso tesoro. Defendámoslo a toda costa. Y por eso vamos a darle gracias al Señor por habernos tenido en cuenta para salvación y para entregarnos ese valioso y precioso tesoro de su bendita palabra. Poderoso y amoroso Padre Celestial, que derramas tu gracia y bondad sobre tus hijos como la brisa fresca de la mañana que vitaliza y conforta para cada jornada. Te damos infinitas gracias, Rey soberano y eterno. Señor, también te agradecemos porque tu demanda a que te seamos fieles es por nuestro propio bien, pero además de eso nos das los medios para hacerlo. Te suplicamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a retener las verdades de tu sana palabra sin cambiarlas. No cambiarlas de ninguna forma, de ninguna manera a conveniencia, sino sujetándonos a ellas aunque nos cueste. Ayúdanos, Señor, a valorar y atesorar el Evangelio como el tesoro más grande que hemos recibido. Ayúdanos, Padre, a serte fieles. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Y la palabra del Señor que hemos recibido en esta mañana es una forma de aprender y comprender cuáles son los medios para ser fieles, hermanos. Muchas veces intentamos hacer algo, pero no sabemos cómo. Pero aquí las Escrituras nos dicen, si quieres ser fiel al Señor, si quieres ser fiel a tu bendito Salvador, aférrate a estos principios. Medita en ellos, hermano. Reflexiona cómo está tu vida. Comparte este mensaje. Dios te bendiga.